el disco, van a disipar carga, etc. Y la parte posterior, o el pilar articular, es el que permite el movimiento de las vértebras. ¿Sí? También ya sabemos que este disco es capaz de soportar compresiones y se puede dañar, dependiendo de las características de la columna. Y ustedes saben que esta carga puede ser soportada en una columna sana y si no vamos a tener alteraciones funcionales. Ustedes ya saben cómo es su columna, saben palpar ahora ciertos puntos y pueden determinar si sus curvaturas son más atenuadas o acentuadas por el índice de Delmas. Eso lo mismo y lo tienen más o menos claro. Lo que quiero que hoy día quede pero clarísimo es esto: el requis cervical. Otra característica biomecánica o mecánica desde el punto de vista del funcionamiento es que esta columna cervical es la que se mueve más en relación, y si comparamos con la torácica, con la lumbar, es la que tiene mayor amplitud de movimiento. Es la que va a permitir el movimiento de la cabeza, va a soportar el peso, va a permitir el posicionamiento de la cabeza en el espacio. Estas vértebras siguen siendo las más pequeñas, ¿okay? En comparación al resto. Es una diferencia más anatómica que quizás que mecánica, pero ese tamaño más pequeño les permite tener mayor movilidad. ¿Sí? Ahora, dentro de esos movimientos, usted va a tener que sí o sí conocer la cinemática y arcokinemática, sobre todo si le gusta el ámbito quiropráctico de la fuerza kinésica, si le gusta andar poniendo articulaciones y eso, tiene que saber esto sí o sí. ¿Ya? ¿Cómo yo sé que una vértebra cervical es cervical? ¿Cuál es su característica anatómica puntual? Y no es una dorsal o lumbar. Los agujeros transversos, muy bien. ¿Qué pasa por ahí? Pasa una arteria. ¿Cuál arteria? Es decir, el mismo nombre. La arteria vertebral, muy bien. ¿Qué forma la arteria vertebral? ¿Qué formaba la arteria vertebral cuando subía? Muy bien, el polígono de Willis. ¿Cuál es la función del polígono de Willis? ¿A quién ligado? Al encéfalo, ¿sí? Entonces tenemos acá una arteria que es fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso, para el metabolismo, etc. ¿Qué pasa si viene alguien que no conoce la biomecánica de la columna cervical, que dice ser quiropráctico y no tiene los fundamentos que van a ustedes tener ahora, y viene y ¡pah! Le pasa a llevar la arteria? No fuera. ¿Ya? ¿A usted le quitan el dolor? Para siempre. Ya no va a tener más dolor porque se va a ir ya despachado, porque esta arteria es bastante complicado de que se lesione, pero he visto yo daño producto de personas que dicen ser que saben hacer algo y no lo son. ¿Ya? Ustedes como kinesiólogos tienen nociones para esto, y si se quieren especializar pueden seguir estudiando, pero hay que conocer la biomecánica cervical para poder entender hasta dónde puedo exigir esta articulación. ¿Okay? Si nos vamos a los movimientos, ya sabemos más o menos el resumen. Desde el punto de vista sagital, o sea, el movimiento en flexo-extensión, vamos a tener un arco bastante completo, de 130 a 135 grados, de los cuales, partiendo de la lordosis, la extensión va a estar alrededor de los 85 grados. ¿Sí? 85 grados de extensión de cabeza. Ahora, el número que está al lado es el de Cabañi, por si acaso, que es la comparativa que estamos haciendo con otro libro de biomecánica. En flexión son de 45 a 50 grados aproximadamente. Movimiento rotacional que es de 90 grados y el movimiento de inclinación que es de 40 a 45. Todos se parecen bastante a lo que dice Newman, excepto acá. Ven que dice que la rotación en el caso del Atlas con el axis es 90, pero en su totalidad de 45 a 50, o sea, tiene una mezcla de información. Pero me interesa que lo observen y que lo tengan como dato solamente, que ahora con más estudios, con más tecnología, podemos saber que tenemos mayor movilidad, ¿sí? sobre todo en ciertos segmentos. Entonces la cinemática está bastante clara: 85 grados de extensión, flexión un poquito menos, nuestra columna está más preparada para la extensión que para la flexión. Y en el caso de los movimientos rotacionales, vamos a tener 90 grados, o sea, casi 180 grados de panorámica, y de inclinación aproximadamente 40-45. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Creo que es el más fácil para ir entendiendo. Ahora, cada uno de estos grados se va a dividir. ¿En qué sentido? Cuando usted vea a su paciente y vean la flexión, la extensión, la inclinación o la rotación, van a tener que fijarse en tres segmentos. ¿Ya? En las cervicales superiores, ¿ya? Entre C1 y C2 también el segundo segmento, y después de C2 a C7. El libro Newman también lo separa así porque mecánicamente se comportan de forma distinta. C0 C1 sería entre el atlas y el occipital, o sea, el occipital y el atlas. C0 C1, como se podría denominar para tenerlo como más ordenado. C1 C2 sería entre el atlas y el axis, y de C2 a C7 sería el resto de las cervicales. ¿Sí? Que es distinto a la diferencia que nos dice la anatomía, que está la columna cervical superior e inferior. Acá mecánicamente lo separamos en tres. ¿Sí?
ejemplo, de los 85 que vemos acá, se van a dividir las amplitudes del movimiento. ¿Sí? No es que los 85 sean para todos. La primera articulación aporta con un granito, la segunda con otro granito y la tercera con más, quizás. Va a depender del movimiento. Paciente, por favor. Alguno que me preste su cabecita para empezar a explicar esto. ¿Alguien? Camilla. Acá. Vengan a ver. Para que podamos hacer bien. A ver así. Hizo su testamento. Vamos acá. Cabecita fuera de la camilla y confía en su propio acá que lo va a tener como referencia. ¿Cómo yo voy a saber que el paciente se relajó cuando yo siento el peso de la cabeza? Si siente que está medio denso el asunto es porque no está entregado a uno. Y eso es por que no le da confianza a usted todavía. Entonces su compañera sí está relajada, ya se entregó a la vida. ¿Te puedo grabar? ¿Sí? Dijo que no. Entonces sabemos que los momentos de flexión y extensión son los que quizás vamos a observar en suma de mayor amplitud. 45-50, 85 grados aproximadamente. Tenemos los movimientos rotacionales que nos van a permitir 90 grados a cada lado y movimientos de inclinación que son 40 a 45 dependiendo de la amplitud de movimiento que tenga el usuario. Pero como sabemos, vamos a separar entre, no sé cuál de las dos cámaras, pero C0, C1, occipital, atlas, C1, C2 que no es tan palpable, pero igual podemos sentir un poquito, que serían los movimientos del atlas y el axis, y de la C2 hacia la C7 que sería el resto de los movimientos. El primero, por ejemplo, relajo. Extensión. ¿Cuántos grados serán en total? 85. De esos 85, entre C0 y C1, o sea, entre el atlas y el axis, aportan 10. Entre C1 y C2 aportan 10 más. Y la mayoría del movimiento lo hace entre C2 y C7. O sea, yo sé que entre C1 y C2 hay movimiento, sé que entre C0 y C1 también hay movimiento. El de flexión es más fácil de observar cuando lo vean acá en su video. ¿Cuántos grados de flexión eran en total? 45, 50, dejémoslo más o menos, 45. Entre C0 y C1, o sea esto, son 5 grados. Entre C1 y C2, 5 grados. Entre C2 y C7, es el resto. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar entre C0 y C1? A veces no hay mucha movilidad, porque ustedes están restringidos y lo normal es que se vea restringido. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Parece un poquitito. Quiero que ustedes traten de simular esas diferencias, sobre todo aquí. Esta imagen deja clara la distribución de los movimientos. Por ejemplo, acá están los totales. Los 40-45, los 85, los 90 y los 40 que ya se lo saben y no se les va a olvidar. Pero, por ejemplo, la atlanta occipital para la flexión y extensión aporta 5 y 10 grados. Tanto para la flexión son 5 grados de los 45. Un poquito, pero sí aporta. ¿Quién aporta la totalidad casi? Entre C2 y C7, que serían 35 grados. ¿Sí? Para entender este cuadro. Ahora, esa articulación de atlas y el occipital va a tener quizás más movilidad en el plano sagital. Vean en la rotación, no hay movimiento, y en el caso de la inclinación son 5 grados apenas. Pero si vamos sumando y vamos viendo las tres etapas, por así decirlo, las tres partes de la columna cervical mecánicamente hablando, podemos observar que también entre atlas y axis 5 grados son para la flexión, 10 grados para la extensión, y entre el resto de las cervicales la totalidad del movimiento de flexión y extensión son los que se aportan acá. ¿Sí? Entonces aquí quiero que vean a su compañero ahora. Van a tomar con esa seguridad que vienen con su compañera, traten de tomarlo con la mano abierta, no muy cerrada para que tengan toda la proyección de la mano. Van a ir hacia la flexión primero. Quiero que logren primero que puedan hacer una flexión de cabeza sobre cuello. O sea que se les forma acá la papada, lo que se conoce como la doble pera. Quiero que eso logren en su compañero ahora. Vamos, hágalo. Si alguien no puede, es porque a lo mejor hay una restricción y la vamos a soltar ahora. Con una superficie que la interna, entonces si yo quiero rotar, para hacerlo rotar tengo que luxarlo. Y ahí el paciente ya se lo despacha nuevamente. Por eso, de los 90 grados que tenemos a nivel de la rotación de cabeza, 45 son de la articulación atlantoaxial, que sería la C1 C2, y los otros 45 serían de la C2 a la C7. ¿Sí? Ahora, la flexión lateral o la inclinación pasa algo similar. Cuando yo inclino, los cóndilos sí se pueden deslizar ligeramente hacia los lados, pero muy sutil,
por eso solamente tenemos 5 grados en la articulación C0-C1. Entre C1 y C2, producto de que el atlas y el axis están muy estables, no se mueven en el plano lateral. ¿Sí? Por lo tanto, eso es inapreciable también. Y donde vamos a encontrar la mayor cantidad de movilidad es en la inclinación entre C2 y C7, que sería la otra 35 grados. ¿Vale? ¿Cuál es el gran dilema cuando uno trabaja con cervicales? Es que casi siempre trabajamos o nos damos cuenta de los movimientos de las que están más abajo, de la C2 a C7, y ahí decimos que está el daño. Y a veces el daño está más arriba. Esta articulación es difícil de movilizar porque es muy estable. Recuerden que están los odontoides, el arco anterior del atlas. ¿Y qué pasa si se mueve ese odontoides? Se daña la médula y tenemos una plegia o un daño completo. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes en la anatomía vieron que esta articulación tiene un ligamento acá? El ligamento transverso, el ligamento superior también, ese cruciforme que se forma, eso permite que sea súper estable y que pueda rotar con tranquilidad, pero no se puede inclinar. ¿Sí? Y en los movimientos de flexo-extensión es un pequeño pivote, por eso tenemos pequeños grados de movilidad. ¿Sí? Una vez que yo ya me empecé a asociar a la cinemática del movimiento, ¿ya? Yo más o menos voy a empezar a apreciar cada uno de ellos, y ahora tengo que pasar al siguiente nivel, que es entender cómo se mueve la articulación, que sería la famosa artrokinemática. ¿Sí? Veamos la extensión. Cuando ustedes hacen extensión, ¿sí? ¿Cuántos grados eran? 85 o 45 y 50. 85. 45 y 50 era la flexión. Nuestro cuerpo en el plano sagital está mucho más preparado para la extensión que para la flexión. Ahora, como yo ya entendí que estos eran 85 grados y aquí eran 10, 10 y el resto, acá yo tengo que aprender ahora cuántos o cómo se mueve cada uno para entender también mucho más la articulación. ¿Sí? Como C0-C1, y si quieren se acercan porque aquí se ve súper mal. Falta un poquito de definición de. Cuando el occipital o el cóndilo del occipital se moviliza respecto al atlas, vamos a tener aquí una superficie que forman un cóndilo y una cavidad que lo va a contener. ¿Cómo se llama esa articulación? ¿O ese tipo de articulaciones cuando hay un cóndilo entre medio? Atlantosis, no. Condiloartrosis. Ah. ¿Sí? Entonces, si es condiloartrosis, vamos a tener quizá un poquito más de movimiento, casi siempre son en dos planos. ¿Sí? Ahora, cuando yo hago extensión, el occipital tiende a irse hacia atrás, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando yo hago flexión, se iría hacia adelante. Por lo tanto, uno de los movimientos fundamentales que tenemos acá, o de los básicos, es que el cóndilo del occipital rueda. ¿Por qué rueda? ¿Por qué no gira? Porque la superficie del cóndilo es alargado, es elipsoideo. ¿Sí? Si fuera más redondo y fuera mucho más estable, ahí te permite un giro, una rotación, como acá, que ahí lo vamos a ver después. Pero acá, como los cóndilos son ligeramente alargados y como las masas laterales del atlas también son alargadas, esto rueda sobre la superficie. Por lo tanto, cuando yo extiendo la cabeza, el cóndilo del occipital rueda hacia posterior y producto de que es alargado, se desliza hacia dónde? Hacia adelante. ¿En la flexión cómo sería? Rueda hacia adelante y se desliza hacia posterior. El deslizamiento le permite ampliar su movilidad, ¿ya? Que podemos tener estos 5 grados en la flexión o estos 10 grados en la extensión. ¿Sí? Entonces, cuando yo me quiero aprender la artrokinemática en el plano sagital, primero entre occipital y atlas, cuando hago extensión, se va hacia o rueda hacia atrás y se desliza hacia adelante, lo hace de forma inversa. Y cuando hago flexión, lo contrario, rueda hacia adelante y se desliza hacia atrás, pero es el cóndilo respecto a el atlas, ya para que se lo aprendan así. El cóndilo del occipital rueda y se desliza y ustedes me dicen sobre qué, pero aquí ya saben, en la extensión, el cóndilo del occipital rueda hacia posterior y se desliza hacia adelante, con relación a la masa lateral del atlas, y en la flexión, lo contrario, rueda hacia adelante y se desliza hacia atrás. Donde vamos a tener quizás también poco movimiento es entre la C1 y la C2. La C1 y la C2, como es tan estable por los odontoides, ¿sí? Van a tener solamente un punto de unión acá, entonces va a pivotear, va a tener como una especie de eje. Por lo tanto, cuando yo hago extensión, pivotea hacia atrás, y cuando yo hago flexión, pivotea hacia adelante, hace esto y esto. Como una pincita de ropa si no ven así. Por lo tanto, cuando ustedes quieran hacer o describir la artrocinemática, acá no hay deslizamiento, porque si se desliza el paciente se murió, rodamiento tampoco va a haber, ¿ya? Y si se desliza también se murió el paciente, por lo tanto aquí hay un pequeño movimiento de pivote, producto de la estabilidad que tiene la odontoides, es muy estable. ¿Sí?
¿Dónde se ven más movimientos? Es en las apófisis articulares que usted ve acá. ¿Sí? La extensión como tal está limitada ¿por qué? Por la tensión del ligamento y de los músculos que van a estar hacia la parte anterior, o sea, los músculos flexores y el ligamento longitudinal medial, y también va a estar restringida la extensión por el choque de las superficies articulares, acá, sobre todo de la apófisis espinosa. Limitan la extensión, o si no podríamos hacer mucho más. ¿Cómo se mueve? Se las puedo decir de dos maneras, de la forma profesional, que ojalá se la aprendan, y de la forma más sencilla. La primera es como habla el profe Hugo, así que yo creo que están habituados a eso. Ven esta vértebra, es la C2, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la C3. Vemos que las apófisis articulares van a estar una sobre la otra, y la unión de todos estos movimientos permiten toda la amplitud de la extensión. O sea, la suma de esto más esto más esto genera la extensión mayor. ¿Qué movimiento vamos a encontrar? Como las superficies articulares son planas, son artrodias, se deslizan. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo hago extensión, las apófisis articulares se deslizan hacia atrás y hacia abajo. ¿Sí? Las de arriba, las más superiores, se deslizan más hacia abajo que hacia atrás. Las que están más hacia abajo se deslizan más hacia atrás que hacia abajo. En palabras sencillas, las que están más superior, fíjense, se deslizan más hacia abajo. Después vean cómo aquí ya va cambiando, y cuando estamos llegando allá, las más inferiores se deslizan más hacia atrás que hacia abajo. Pero esa es la forma fácil de poder describirlo. ¿Cómo se tendría que decir? Tengo que preparar mi cuerpo. La apófisis articular inferior de la vértebra supradyacente se desliza hacia abajo y hacia atrás en relación a la apófisis articular superior de la vértebra infradyacente. Uy, ahí usted hace un simposio de todo lo que acaba de decir y dice, uy, genial. No hay otra forma de decir que la apófisis articular inferior, o la de abajo, de la vértebra que está arriba, se desliza hacia abajo y hacia atrás en relación a la apófisis articular superior de la vértebra que está abajo. Poner supra y infradyacentes para darle adorno al asunto. Pero ese es el nivel que usted tiene que manejar. ¿Sabes qué? El paciente tiene una restricción acá. Han visto que en la tele y todo dicen, hoy tiene un bloqueo. Habitualmente el bloqueo cuando ven los quiroprácticos es porque esto no se desliza. El quiropráctico tiene lo que sí estudian, la capacidad de percibir esa falta de movimiento y ¡pum! Hacen el ajuste. Por lo tanto, lo que dicen es deslizar hacia abajo. No hay magia, no hay nada. Deslizan hacia abajo, hacia atrás y extensión. Y después vamos a ver la flexión que también deslizan según el movimiento articular. Eso, chicos, ustedes también lo van a aprender. Se llaman técnicas de artroquinemática. ¿Sí? Como dice en el Newman, igual está bien, porque dice algo de las carillas articulares de la vértebra superior. Que técnicamente serían las carillas articulares que pone todo el talento. Pero yo voy a entender que usted sabe que es la apófisis articular o la carilla de la apófisis articular superior en relación a la carilla de la apófisis articular inferior, en este caso superior de la vértebra inferior. Se van a ir extendiendo de a poquito. Pero lo que van a ir viendo es que las vértebras superiores se deslizan hacia abajo o hacia atrás, todas, pero más las superiores más hacia abajo y las inferiores más hacia atrás. ¿Ya? Ahora, la flexión, ¿cómo sería? Acá. Estamos en una flexión. Deslizamiento hacia ¿Ya el deslizamiento sería? hacia arriba. Hacia arriba y ligeramente hacia Adelante. adelante. Se aprende la extensión, se aprendieron la otra. No tienen mucha diferencia. Recuerden que las cervicales y las dorsales se pueden deslizar. Las lumbares tienen otra forma de trabajar. Ya esa la vamos a ver en su tiempo. Pero esta es la artroquinemática que usted debería manejar con sus compañeros, o en este caso con su usuario más adelante. Saber que acá hay un rodamiento y un deslizamiento, saber que acá hay un pivote y saber que acá hay un deslizamiento como tal. ¿Sí? Tanto para la extensión como para la flexión, que es lo mismo. La diferencia obviamente va a ser la tensión acá de los elementos que van a restringir. Por ejemplo, el ligamento nucal restringe la flexión y en el caso también de la musculatura extensora de cuello, limita la flexión. Pero vamos por partes. Acá. ¿Qué van a hacer ahora? Van a sacarse una foto como hasta aquí. La misma cara de la señorita. Una cara de energía y todo el tema. Ojalá con el fondo blanco o con el fondo de la parte cuadricular que está atrás. Van a sacarse una foto en extensión y después una foto en flexión, como la que sigue después de esta. Rápidamente, vamos. Todos con esas fotitos, por favor. Después vamos a ver los músculos tranquilamente. Cuando usted hace un movimiento rotacional a nivel cervical, tienen que acordarse que el total, ¿cuánto eran los grados de rotación? 90 para cada uno. ¿Sí? De esos 90, vamos a observar que entre C1 y C2 son 45 grados de movilidad y entre C2 a C7 son 45 y ahí completan los 90. La artroquinemática es bastante sencilla, pero tengo que darme cuenta, sobre todo entre C1 y C2, es que ocurren varios fenómenos.
Acá, en la parte anterior, entre la odontoides y el arco anterior, vamos a tener un giro, producto de que es tan estable esta articulación por los ligamentos cruzados que existen adelante, el cruciforme específicamente, que esto no se puede mover, no se desliza, no tiene ningún otro movimiento adicional más que una rotación. ¿Ya? En este momento, y en ese punto solo rota. ¿Dónde vamos a encontrar deslizamientos? En las apófisis articulares. ¿Bien? Vamos a observar que tanto la del lado de la rotación como la del lado contrario se mueven en distintas direcciones, y eso es lo que a veces enreda un poquito. ¿En qué sentido? La señorita acá está rotando hacia la derecha. Al rotar hacia la derecha, vamos a observar que la apófisis articular del lado de la rotación se mueve en una dirección, pero la del lado contrario se mueve en una dirección contraria. Para ser un poquito más específico, la del lado de la rotación se desliza más hacia atrás y a la línea media, y la del lado contrario de la rotación se desliza hacia adelante ligeramente hacia afuera, hace como un pequeño pivote. Y ese ejercicio les va a servir para entender cómo se mueven las articulaciones de la C2 a la C7. Se mueven igual. ¿En qué sentido? Si yo roto hacia la derecha, todas las apófisis articulares del lado de la rotación, o sea, el lado derecho, se deslizan hacia atrás y hacia la línea media. ¿Sí? En cambio, las del lado contrario de la rotación, se van a deslizar hacia afuera y ligeramente hacia adelante. ¿Sí? Van a tener este movimiento de hacer esto. La de este lado, la de la rotación, siempre hacia atrás, y la del lado contrario de la rotación hacia adelante. ¿Sí? Eso va a ocurrir en C2, C1, C2, pero en sus apófisis articulares, y de C2 a C7 en sus apófisis también. ¿Ya? Y si quiero hacer lo contrario, ocurre lo mismo. Pero acá son deslizamientos, y acá en la articulación atlantoaxial, específicamente la traída odontoidea, que es la de las odontoides, es un giro. Es la única que va a presentar esta articulación más estable. ¿Qué van a hacer ahora? Quiero que se saque la foto con la rotación. Esa ojalá sacarla desde arriba, si no, no van a poder apreciar mucho. Saca la foto de su compañero rotando hacia un lado y hacia el otro, porque son dos, rotación a la derecha y a la izquierda. Y para adelantar un poquito, quiero que saque la foto de la inclinación. Inclinación hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Ya? Vamos, rápidamente por favor. No tipo 2, pero no me voy a meter en atado, sino que explicarles más que nada qué pasa acá. Si usted inclina la cabeza de forma natural, lo más neutra posible, va a estar limitado, va a estar demasiado limitado, producto del choque de la apófisis articular, etc. ¿Qué hace el cuerpo humano para tener más inclinación aún? Un pequeño movimiento rotacional. Entonces, cuando yo inclino, a la vez roto. Por lo tanto, la ortokinemática se comporta bastante similar. Por ejemplo, entre la C2 a la C7, cuando yo me inclino, del lado de la inclinación, el deslizamiento es hacia abajo, pero ligeramente hacia la línea media por la rotación que hay. Hace esto, pero rota hacia abajo y rota hacia la línea media. En cambio, del lado convexo, que es el lado contrario a la inclinación, se va a deslizar hacia arriba, ligeramente hacia afuera. ¿Sí? Entonces vamos a compensar, y esos movimientos de dirección son producto de este pequeño movimiento rotacional. ¿Vale? ¿Dónde cambia un poquitito? Es en las primeras cervicales, entre C0 y C1, que sería esto de acá, dado que las apófisis articulares, mejor dicho, los cóndilos articulares son delgados, son más alargados posteriormente, pero no son tan anchos, el deslizamiento que existe es mínimo, pero hay un deslizamiento. O sea, si yo inclino la cabeza hacia la derecha, los cóndilos occipitales sobre las masas del atlas se van a deslizar hacia el lado contrario. Por lo tanto, si yo inclino hacia la derecha, los cóndilos se deslizan hacia la izquierda. Y si yo inclino la cabeza hacia el otro lado, tengo un pequeño deslizamiento hacia el lado contrario. Entre C1 y C2 no hay inclinación, porque están estables para poder tener movimientos solo rotacionales. Por eso acá no se aprecia el movimiento. Ahora, ¿qué van a tener que ustedes repasar? La musculatura. Musculatura extensora de cabeza al cuello. ¿Quién se acuerda de alguno? Porque están tan chiquitos los nombres acá que es para saber cómo se manejan. Ya, pero de cervical así puntual, un poquito más abajo. Esternocleidomastoideo. Para el interior igual. Esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo, ¿por qué creen que aquí sale como extensión y no como flexor? Porque sí es flexor. Común que uno diga flexor, pero el profe, ¿por qué lo puso acá? Se equivocó. Ya. ¿Cómo se llama el esternocleidomastoideo? Se llama esternocleido-occipito-mastoideo. Al tener ramas musculares o inserción a nivel occipital, en algún momento de la extensión se pueden traccionar. No es el principal extensor, pero tiene un componente extensor, sobre todo por la inserción que tiene acá a nivel occipital. ¿Cuáles son los principales extensores? Sobre todo de la cabeza más general. Vamos a tener al angular del omóplato, aquí al esplenio de la cabeza, al largo del cuello, etc., que lo vemos más por adelante. Pero todos estos músculos van a permitir la extensión más que nada entre C2 y C7. Bueno, en su totalidad, pero estos son más inferiores.
¿Quiénes van a asegurar la extensión, sobre todo a nivel suboccipital? El recto posterior, el oblicuo, etc. Todos esos músculos suboccipitales son los que van a generar la extensión. En la flexión, también reconocer el esternocleidomastoideo que sí hace flexión. ¿Sí? Lo mismo que... Cuando yo activo el esternocleidomastoideo, si activo un solo lado, inclina y rota. Pero si yo activo los dos, hacen flexión. ¿Sí? Ahora, los escalenos también son flexores de cuello. ¿Sí? El escaleno anterior, posterior y medio. Y los músculos también que vemos acá, que son más profundos, permiten la flexión. Los músculos de rotación, bueno, típicos. El esternocleidomastoideo es rotador contralateral. O sea, si yo roto hacia la derecha, ¿cuál se activó? El izquierdo. ¿Ya? Si yo roto hacia la izquierda, se va a activar el derecho. Y la inclinación, también tengo ahí el esternocleidomastoideo porque es inclinador ipsilateral. Si yo inclino hacia la derecha, se activa el de la derecha. ¿Sí? Y así tienen que ir asociándolo a los músculos. ¿Ya? Revisen su guía, avancen en la cinemática, artrokinemática, lo que estamos viendo, y la musculatura igual para que repasen un poquito. ¿Ya? Vean ahora a su compañero, si quieren hacerlo también, cómo está la inclinación y cómo está la rotación. Ya como tienen un poquito más de ensayo, van a encontrar en algún lado que rota menos y un lado que inclina menos por la postura que tienen. Y a los que encuentren eso, le vamos a hacer un poquito de tirapache. ¿Ya? Así que vamos, veamos. Hacia la izquierda. Ya, veamos acá. Cuando yo tomo y el paciente está relajado, hacia la izquierda, ¿no es cierto? Ahí ya tenemos un poquito de tensión. Al final, pero miren acá, y llega, no hay problema. Deberíamos tener... Ah, tú igual. Recién me di cuenta que estoy igual. Si se fijan, cuando inclino, por ejemplo, acá, es el deslizamiento de los cóndilos. Y aquí el deslizamiento de la apófisis articular. Hacia abajo y la otra hacia arriba. Cuando roto, ya en la general no voy a encontrar quizás esa diferencia porque C1, C2 no se puede palpar muy bien, pero podemos ver la rotación de su compañero. Está bastante bien, acá está mayor, y aquí yo siento una pequeña restricción, ahí. Hay algo acá, ¿ya? Que es rotar hacia ese lado. Por eso, si yo inclino hacia acá, vean cómo ya empieza a levantar el hombro, es porque aquí, miren, está ya más tenso. En cambio, hacia el otro lado, no tanto. Acuérdense de esto, acuérdense de ahí, miren cómo se mueve el hombro. ¿Ya? Ahí, como lo llevo hacia esto, está todo tenso. Relájese. ¿Esto es para adormecer al paciente? No, esto es para poder tener estabilidad. Toma aire. Bote. Estoy distrayendo, o sea, estoy separando la vértebra. Relaja. Eso. Toma aire. Bota. Y aquí tenso para que la misma articulación se mueva. Deslizo. Mueve. Deslizo. Relaja. Última. Toma aire. Bota. ¿Qué hace la quiropraxia de estos movimientos? Es mover las apófisis articulares. Esas que se deslizan, alguna está bloqueada y uno la desbloquea, por así decirlo. Veamos. Rotación hacia la derecha. La que estaba bien. Ya, vamos hacia este lado. Vamos hacia el otro lado. Se libera un poquito. Es todo tensional. Arriba. Si no hago ejercicio en esta zona para activar la musculatura y poder mantener esos rangos articulares, en 2 semanas de nuevo, quietito. Entonces igual tenía una restricción, pero era más muscular que quizás tanta artrokinemática. ¿Cómo lo hice? Se toma el occipital, luego la otra mano se apoya, y yo lo puedo hacer así, no hay problema, pero me voy a cansar con los brazos. Apoyo aquí en la nariz, por ejemplo, para no bloquear y tampoco hacer una llave al usuario, sino que es para poder tener más estabilidad, y yo con mi cuerpo me voy hacia atrás, y no lo hago con los brazos. Cuando toma aire, mantengo, y cuando bota, como las costillas van a descender también y van a estabilizar la torácica, yo llevo hacia arriba y lo mantengo. Después te solté. Tomo aire de nuevo y empecé a hacer deslizamientos y todo lo que ustedes conocen ahora. Por eso es importante la artrokinemática. Háganlo. De forma individual, ya les recomiendo trabajar siempre con otro compañero o con un grupo de compañeros.
Se ha demostrado de varios lados que la mejor forma de aprender a veces no es tanta lectura, sino que es la retroalimentación que ustedes pueden generar. O sea, por ejemplo, lo que hacemos acá siempre vemos, arreglamos, les explico, y eso también les sirve a ustedes para ir aprendiendo, y no es como que tómate, léete todo esto y después nos vemos en el práctico, no es la idea. Entre ustedes pasa algo similar, se pueden saber quizás el número completo, pero a veces se aprende mucho más en vez de memorizar, conversando con un compañero, oye, mira, y empiezan ustedes mismos a practicar. Eso es retroalimentarse entre ustedes. Entonces les recomiendo hacer eso. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? La próxima semana vamos a trabajar toda la columbar. Ahí sí les voy a pedir acceso a casi todo su torso, así que vengan preparados para eso. Ya, igual vengan abrigados, pero abajo puede ser un peto en el caso de la señorita, los varones así ya con el peluche expuesto y todo ya, para que vengan preparados porque vamos a trabajar torácica y lumbar, y lo voy a exigir un poquito más porque es una columna que está un poquito más restringida. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Corta.